cuanto a la inquietud o la pregunta de qué son los cuidados postoperatorios. Entonces, cuando hablamos de cuidados postoperatorios son todas las recomendaciones que damos a los pacientes después de una intervención quirúrgica. Y eso es muy importante considerarlo, que deben ser obedecidos tal cual el médico da las recomendaciones. Los cuidados postoperatorios o las recomendaciones que el médico da, digamos, no están sujetas a la interpretación particular de cada paciente, porque si cada uno lo interpretamos a nuestro gusto, podemos hacer cosas que realmente no están permitidas para la adecuada recuperación después de cada cirugía específica y que pueden llevar a tener entorpecimientos en el adecuado proceso de recuperación o inclusive complicaciones que pueden llegar al extremo de requerir una reintervención, sea inmediata por ser una condición de urgencia o más tardía por no obtenerse o haber alterado el posible alcance de la cirugía que se realizó, ¿sí? Entonces, las recomendaciones o los cuidados postoperatorios incluyen tanto el uso de medicamentos, la realización de terapias y medidas tanto en la posición a dormir, los movimientos que puede realizar el paciente y el uso de vestimentas como el uso de fajas, sería el caso, dependiendo del tipo de cirugía, brasier o bandas faciales o otro tipo de elementos de sostén y modelamiento corporal que hacen parte del proceso de recuperación y de maximización del resultado que se pretende obtener con una cirugía. Entonces, esto es importante que el paciente lo obedezca, junto que obviamente hay indicaciones de reposo parcial o total y de la ayuda o no de personas para realizar las actividades básicas de un paciente, como inclusive bañarse, dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado en los primeros días de postoperatorio. Siempre los pacientes le emiten al médico el día de la consulta la pregunta sobre si existen complicaciones. Obviamente siempre existen complicaciones, ¿sí? Y las complicaciones tienen a ver con la condición de la cirugía, la condición del paciente y los cuidados que se tengan después de la cirugía y la obediencia a estas recomendaciones o cuidados que hay que tener después de la cirugía. ¿Por qué hay complicaciones? Porque obviamente cualquier traumatismo, si consideramos desde que uno se caiga y se golpee cualquier parte de su cuerpo, hay inflamación, hay moretones pueden suceder y hay dolor asociado. Entonces, en una cosa tan simple como golpearse por una pequeña caída sin considerar inclusive una fractura, puede haber una complicación de presentarse un hematoma, de presentarse una laceración que se infecte. En una cirugía también pueden presentarse varias complicaciones. Y existen las complicaciones, digamos, que podemos considerar leves a complicaciones más complejas o hasta inclusive de riesgo para la salud y la condición del bienestar del paciente. Las complicaciones habitualmente más comunes son la inflamación, exagerada, porque siempre va a haber inflamación por algún tipo de alteración en el funcionamiento del sistema linfático, por consecuencia del paciente en su condición vascular previa, por el traumatismo de la cirugía o por el no obediencia a las recomendaciones de reposo o de actividad física restringida o de uso de fajas que se usan también para disminuir la inflamación y el acúmulo de líquido en los tejidos. Otra que puede presentarse son los hematomas, cuando por excesos del paciente en los primeros días de movimientos pueden favorecer el resangrado del área que se operó y es un acúmulo de líquido que puede requerir o un drenaje por punción o inclusive una reintervención quirúrgica para remoción de esa cantidad de sangre acumulada en el área de la cirugía. Otra complicación que se puede presentar son las infecciones, y las infecciones hace relación a la contaminación de la herida por bacterias, pueden ser del medio ambiente donde se ubica el paciente o que pueden ser adquiridas fuera de la casa por exposición al polvo de la calle o por malos cuidados en cuanto a limpieza de las heridas o también asociadas a la misma intervención quirúrgica, ¿sí? O inclusive en los lugares donde se realicen las terapias que se indican después de la cirugía, como son los drenajes linfáticos u otras terapias con aparatos que si no se realizan en lugares con un adecuado proceso o cuidado de
asepsia o limpieza y de manoseo por parte del profesional que está realizando el procedimiento pueden llegar a favorecer infección también, ¿sí? Otras complicaciones que se pueden presentar ya son las asociadas al resultado parcial o final de la cirugía, que pueden ser que se aflojen unos puntos, que se abra una herida, que se haya un desplazamiento, por ejemplo, de un implante, que se suelten puntos de fijación o sustentación de tejidos, como ocurre en una abdominoplastia, donde se hace como parte del procedimiento lo que se denomina amarre muscular, donde se dan unos puntos en el músculo de los rectos abdominales para estrechar la cintura para firmar el abdomen. Pero si el paciente hizo esfuerzos físicos excesivos, si estuvo tosiendo o levantando peso, puede generar aflojamiento o ruptura de estos puntos, que van a perderse parte o totalmente la definición que se buscaba obtener en ese abdomen en cuanto al aplanamiento y a la firmeza, y que también pueden favorecer hematomas, ¿sí? Otras condiciones que pueden ser complicaciones es un implante, que si la paciente movió los brazos prematuramente o hizo esfuerzos o se cayó por accidente, puede generar el desplazamiento del implante, y eso puede requerir una intervención nueva para reubicar el implante en la posición ideal o que se pretendía dejar desde el inicio de la cirugía, ¿sí? Otra complicación que podemos encontrar también está en la apertura de los puntos, porque el paciente hizo esfuerzos extremos que exigieron el cierre de la herida por los puntos que se pueden haber llegado a abrir, o también porque el paciente haya presentado algún tipo de reacción inflamatoria o alérgica o de rechazo a los puntos de sutura, que es una de las condiciones que también se pueden presentar. Y estas situaciones, cuando se relaciona con reacciones del organismo del paciente a los puntos, generalmente se comienzan a evidenciar después de 15, 20 días después de la cirugía, inclusive con una herida que aparentemente estaba cicatrizando muy bien, porque estas reacciones no son unas reacciones inmediatas, son unas reacciones más tardías en cuanto el sistema inmune va comenzando a tener una respuesta de identificación de ese cuerpo extraño que eran los puntos, y comenzando a presentar la inflamación y el proceso de rechazo o expulsión de los puntos de cirugía. En cuanto a otra pregunta que es frecuente, ¿qué procedimientos necesitan más o menos cuidados? En esencia, todo procedimiento quirúrgico necesita cuidados que son específicos al tipo de procedimiento realizado y al grado de invasividad, se puede considerar así, o agresividad que se tuvo en el procedimiento que fue ejecutado. Desde retirar un lunar, que parece un procedimiento muy pequeño, en adelante hay que tener cuidados. Un lunar, si la persona no tiene un reposo adecuado los primeros días, puede sangrar, hacer un hematoma y se puede complicar por este motivo. Se puede infectar si el paciente no tiene cuidados adecuados de asepsia. Se puede inflamar si se expone al sol o está en lugares muy calientes y la sudoración favorece irritación de los bordes de la herida. Así en adelante. Obviamente, cuanto más extensa sea la herida y más sea extensa el área del cuerpo que fue traumatizada durante el procedimiento quirúrgico, van a haber mayor o menor grado de cuidados o restricciones que tiene que tener el paciente, ¿sí? Tanto en cuanto a qué tipo de actividades puede realizar en el día, qué cosas puede hacer por sí solo y qué otras necesita de la asistencia o la ayuda de alguien para evitar que haya un sobreesfuerzo del área que se operó, que favorezca algún tipo de complicación o mal proceso o proceso lento de recuperación y cicatrización. Entonces, eso estará relacionado con el tipo de procedimiento quirúrgico, el área corporal que fue tratada y obviamente las indicaciones particulares de cada cirujano en relación al tipo de técnica que haya utilizado, pero que generalmente son, en términos generales, bastante uniformes en cuanto a la disposición de los cirujanos en el manejo de sus pacientes en el postoperatorio. En cuanto a unos buenos cuidados postoperatorios, obviamente está obedecer las recomendaciones que le hizo su médico y también realizar las terapias que el médico le haya indicado. Dentro de las terapias que habitualmente se indican, sobre todo en la parte de cirugía cosmética o estética, está en la parte del drenaje linfático y dependiendo del
intervención quirúrgica, de la extensión y de la experiencia del cirujano, también se indican terapias como es la cámara hiperbárica, ¿sí? En cuanto al drenaje linfático, la función del drenaje linfático es obviamente indicar a un especialista que tenga la experiencia en este tipo de terapia, que tenga un manejo adecuado de las diferentes áreas corporales y las técnicas indicadas a cada tipo de cirugía. Y la función del drenaje linfático es hacer un bombeo manual, que no tiene que ser doloroso, porque lo que se busca es simplemente con la mano hacer una compresión gradual y en dirección de las vías o la disposición anatómica de los vasos linfáticos, para ayudar a que estos vasos linfáticos absorban o drenen el líquido acumulado por el traumatismo quirúrgico y por el mal funcionamiento que ocurre posterior a toda cirugía en el área que fue tratado durante la cirugía, porque hay sección o lesión de vasos linfáticos que hace menos eficiente su función de desinflamar y remover el líquido que se acumula por el traumatismo, y que se auxilia con este tipo de terapia. Esta terapia, dentro de las características que tiene o que debe presentarse, es que después de la terapia debes ver una disminución de la inflamación del área que fue tratada con la terapia, una disminución de la sensación de presión, dolor que presentaba el paciente antes de realizar la terapia, porque al hacer el drenaje o desplazar ese líquido del área operada, disminuimos el exceso de tensión o presión que hay por acúmulo de líquido del área, y que se evidencia en el paciente como sensación de endurecimiento, dolor o desconfort del área. Y eso hace que también el paciente, al desplazar hacia el sistema linfático y el sistema vascular, comienza a tener un aumento del volumen de orina que está produciendo habitualmente durante el día, porque el sistema linfático va a llevar todo ese líquido al sistema vascular, y posteriormente los riñones van a eliminar el exceso de líquido que esté acumulando el paciente como consecuencia de su cirugía por el traumatismo ocasionado en los tejidos. La terapia de cámara hiperbárica básicamente consiste en que el paciente se ubica dentro de una cápsula que es sellada herméticamente y que busca inyectarse oxígeno al 100% dentro de esta cápsula, para que al aumentar el oxígeno y aumentar la presión dentro de esta cámara, aumente la presencia y la concentración de oxígeno en los tejidos. Si consideramos que el oxígeno presente en nuestro aire ambiente es el 21% y vamos a estar en una cápsula al 100%, vamos obviamente solo por esta condición nueva saber que vamos a tener un aumento de la concentración de oxígeno en nuestra sangre y por tanto el aporte de oxígeno a los tejidos, lo cual va a tener ciertos beneficios. Uno, el oxígeno va a ayudar al proceso normal de cicatrización acelerándolo. Al acelerar el proceso de cicatrización va a disminuir la reacción inflamatoria que genera dolor e hinchazón en los tejidos, y también el oxígeno al 100% suministrado durante esta terapia es bactericida y virucida, o sea, mata bacterias que estén presentes, obviamente bacterias que sean anaerobias principalmente, y virus, disminuyendo el riesgo de infecciones en los pacientes. También esto aumenta la circulación y aumenta el proceso de revascularización de los tejidos, lo cual acelera el proceso de cicatrización y mejora la calidad de las cicatrices del paciente. También lo oxigena, lo cual hace que mejore la sensación de cansancio que se presenta después de la cirugía, también asociado a la pérdida sanguínea que se tuvo durante la intervención realizada. Entonces, todo esto va a redundar a una mayor tolerancia en el proceso de recuperación del paciente, un mayor confort del paciente y un encortamiento del proceso de recuperación de nuestros pacientes.